CB Noticias presenta el siguiente programa con el patrocinio de El proceso de paz entre palestinos e israelíes ha tenido muchos críticos de ambos bandos. El propio presidente de Israel lo ha rechazado públicamente y ha recomendado en más de una oportunidad acabar con las negociaciones que lidera el primer ministro Yitzhak Rabin. Por el lado palestino, las cosas son parecidas. Varios dirigentes democráticos piensan que el presidente Arafat ha cedido demasiado. Recordemos aparte de la entrevista que concedió el líder de la OLP sobre este aspecto, antes de presentar el testimonio de Hanan Nasrallah, la dirigente palestina, que cuestiona lo que denomina la política blanda de Arafat. Señor presidente, ¿cómo evoluciona el proceso de consolidación de la autonomía palestina en Gaza y Jericó? ¿Usted está satisfecho hasta ahora de la forma como avanza el proceso? It's going on, but very slowly. Está avanzando, pero muy lentamente. Israel todavía demorando la implementación de lo que ha sido acordado y firmado en Washington y en el Cairo, incluyendo la movilización de tropas militares de un sitio a otro. El replegamiento en el ocupado West Bank, especialmente del área más densamente poblada de las legiones. Presidente, ¿pero está satisfecho hasta este momento? Tenemos que esperar y ver. Señor presidente, ¿qué le dice usted a las personas que están en contra del proceso de paz? ¿Por qué Hamas no acepta, por ejemplo, este proceso que beneficia a toda la región? La paz es un muy precioso e importante objetivo. Y nosotros tenemos que luchar y hacer todo nuestro mejor esfuerzo para hacer avanzar el proceso de paz, para alcanzar el éxito del proceso de paz. Esta es la Tierra Santa. Aquí alcanzan la paz los valientes y esto es a lo que nos estamos enfrentando. Señor presidente, ¿qué beneficios le trae a toda la zona de Oriente Medio el proceso de paz que usted está manejando? Lo que es importante es alcanzar la paz en la tierra de la paz. A pesar de que nos estamos enfrentando con muchos obstáculos, pero como he mencionado, este es un muy importante y noble objetivo. Nuestra gente no busca nada distinto de lo que tenemos visualizado para ellos en el futuro. Hanan Nasrallah lideró los procesos de paz entre palestinos e israelíes en Madrid y Washington, que terminaron con resultados poco satisfactorios. Es considerada una de las figuras más sobresalientes de la nueva generación palestina que confía en una salida democrática y concertada al conflicto. Señor Hanan, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista con la televisión de Colombia. Quisiéramos preguntarle inicialmente cuál es su visión sobre la sociedad palestina y qué clase de sociedad visualiza usted si el proceso de paz que adelantan en este momento palestinos e israelíes es exitoso. Bueno, en la actualidad básicamente estamos trabajando en dos niveles. El primero, en establecer las instituciones de nuestro país y en segundo, los acuerdos y el proceso de paz. Independientemente que estas negociaciones sean exitosas o no, el asunto es que nosotros debemos tener un Estado palestino basado en el respeto de los derechos de los individuos y los grupos, la protección de las libertades básicas y las leyes, la justicia dentro de una sociedad democrática y pluralista con un sistema transparente de control de presupuesto y también un sistema económico abierto.
¿Cuál es la visión de Hanan Ashrawi de la sociedad palestina si el proceso de paz falla? Yo todavía pienso que debería ser la misma visión. Yo no creo que la naturaleza de nuestras propias instituciones, de nuestra propia visión, de nuestros propios principios, nuestra propia estructura mental deba depender del proceso de paz. Sin embargo, lo que puede pasar si el proceso de paz falla es que usted verá una violencia más grande, que habrá una fuerte lucha por establecer estas instituciones y por consolidar el Estado. Y yo creo que esta situación tendría un costo muy alto, porque el colapso o la ruptura afectaría a todo el mundo. Así que yo veo el futuro en una condición muy precaria, en algo que tenemos que trabajar para construir. Nosotros no vamos a tener democracia, pluralismo y cuentas claras caídas del cielo. Hay que trabajar para conseguirlas, lo que hace todo esto aún más difícil, y las fuerzas de la violencia serán mucho más activas en el caso de que el proceso de paz falle. Señora Hanan, su nombre fue muy relevante dentro de las conversaciones de Madrid y Washington. ¿Qué pasó con usted durante las conversaciones en Oslo, que fueron las que desembocaron en todo lo que se está viviendo en este momento? Bueno, en Oslo, por supuesto, como usted sabe, las conversaciones fueron secretas, tras bambalinas. Solamente se encontraban involucrados en ellas 2 palestinos, no fueron públicas. Después de los acuerdos, de la firma de los acuerdos, yo tomé una decisión personal, que no quería formar parte de ese escenario. Decidí retirarme de la arena política. Quería mejor ayudar a construir la nación mediante la solidificación de las instituciones y el sistema contable, antes de seguir jugando un papel político. La construcción de la nación no está en eslogans, en clichés políticos, en las manifestaciones públicas de los políticos, sino en hacer el trabajo actual de trasladar estas visiones y estos principios a la realidad. Espero que esto sea lo que estamos haciendo. ¿Es usted optimista o pesimista acerca del proceso de paz? Ni lo uno ni lo otro. Yo nunca utilizo estos términos porque considero que la realidad va más allá de tales consideraciones existenciales. Yo soy realista y por eso analizo y diagnostico los problemas y veo este proceso como un camino árido, lleno de obstáculos y problemas, y construido al mismo tiempo a partir de esos obstáculos. Por eso yo pienso que debemos trabajar muy duro para empezar un proceso de rectificación. Al mismo tiempo que estamos involucrados en un proceso de paz, debemos traer este proceso de paz al piso, a la realidad, y trabajar en armonía, reparando aquellos focos de conflicto potencial. Como le he dicho, es un muy complicado, doloroso y difícil periodo, donde vamos a necesitar hacer acopio de todo nuestro potencial si queremos ver los resultados. ¿Usted considera que el señor Yasser Arafat ha dado muchas concesiones en el actual proceso de paz que discuten con el señor Rabin y con el señor Shimon Peres? Yo creo que los palestinos de una u otra manera han caído en un juego, en el juego de acomodar el proceso de paz a las prioridades israelíes, a la visión israelí, a los dictados de los israelíes. Yo pienso que los palestinos han estado bajo mucha presión para satisfacer asuntos que son prioridades israelíes, cuando en muchos casos estas prioridades de los israelíes van en contra de los derechos de los palestinos. Y por supuesto, estos requerimientos que son necesarios para avanzar en el proceso de paz han sido o rechazados o negados o pospuestos, o más grave todavía, han sido predeterminados unilateralmente por Israel. Yo pienso que hasta el momento el proceso de paz está siendo manipulado por Israel, y en la situación política han estado haciendo demostraciones de poder y la mentalidad de ocupación está todavía allí. Yo pienso que tenemos que dar una mirada llena de coraje y decir que ya es suficiente. Tenemos que mantener una posición firme, de otra manera comenzará un proceso de degeneración que dañará el proceso de paz en sí mismo. Nosotros desde el lado palestino creemos que de esta manera no se va a consolidar la paz. Nosotros entendemos que usted está concentrando actualmente todos sus esfuerzos en el asunto de los derechos humanos. ¿Por qué escogió esta área? Yo creo que yo contesté esto antes. No solo es un asunto de derechos humanos, sino que estamos hablando del establecimiento de las instituciones. Y esta institución es una constitución legalmente establecida por la cual responder. En el sentido de que en lugar de estar hablando de principios y abstracciones, estamos manejando realmente
realidades. De manera que yo estoy segura que nosotros estamos actuando en derecho, que su sola aplicación irá a prever de una manera equitativa que las libertades y derechos de los palestinos estén bien resguardados y que cualquier sistema de autoridad estará bien fiscalizado en una forma firme y directa, cuidando que no haya abuso de autoridad y que los fondos públicos no sean mal utilizados. En esencia, nosotros somos un perro guardián, una combinación de ombudsman, controlador del Estado, si quieren llamarlo así. Yo creo que este es un escenario que yo creo es muy importante. Yo no pienso que nosotros debemos ser confinados o estar confinados en Gaza y Jericó. Yo no creo que yo quiera ser un instrumento para la implementación de tan defectuoso arreglo que yo pienso que maltrata los derechos de los palestinos. Pero aún así, yo quiero contribuir constructivamente y positivamente para el futuro del Estado palestino. Uno de los aspectos que más preocupa a los palestinos es la situación de los refugiados en Siria, Líbano y Jordania. ¿Cómo ve usted esta situación? Yo creo que no hay ninguna otra manera de manejar el asunto de los palestinos en el exilio o refugiados, excepto a través de la resolución 194, que es el derecho al regreso. Esta resolución le da a los palestinos el derecho a regresar y a ser compensados, dependiendo de sus prioridades. Así es que yo pienso que esta debe servir para sentar bases firmes, la fundación y el marco de referencia bajo el cual el problema de los refugiados palestinos tiene que ser resuelto. De otra manera, la esencia completa de la dimensión nacional de las peticiones palestinas será negada. Yo no creo que tratando el problema desde la perspectiva israelí sobre la acomodación de personas en otras partes del mundo o las medidas preventivas para que regresen corresponda en alguna manera a este derecho básico. Y si no implementamos la resolución 194, tendremos conflicto entre israelíes y palestinos para largo rato. Junto al tema de la seguridad dentro de las conversaciones, el problema de Jerusalén es verdaderamente importante. ¿Cuál es su posición sobre lo que debe ocurrir con Jerusalén en las actuales conversaciones de paz? Bien, yo pienso que solamente una forma, creo yo, que en Jerusalén tiene que ser aplicado el principio de compartir y tiene que ser una expresión de una paz justa. Como yo he dicho repetidamente, Jerusalén debería ser la capital de dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí. Esta podría ser una solución factible, pero si Israel persiste en imponer los hechos y continúa unilateralmente anexando a su territorio Jerusalén y usando la ideología para tratar con Jerusalén y decir que Jerusalén será la capital de Israel por siempre y para siempre, esto será una fuente continua y perpetua de conflicto. Lo que se debe hacer realmente es mirar a Jerusalén como una ciudad única, indivisible en su parte oriental y occidental, que puede ser la capital de dos estados, donde los derechos de los palestinos, no solamente los derechos espirituales, sino espirituales, históricos, políticos, geográficos, nacionales, educacionales y todos sean resguardados, protegidos, mejorados. De otra forma, yo pienso que cualquier intento de legitimar o de permanencia del proceso de paz será negado. ¿Usted, Hanan, piensa que Israel habla en serio cuando trata de resolver el problema de la autodeterminación de Palestina y el proceso de la confiscación de tierras y la construcción de nuevos asentamientos en las tierras árabes? No, porque estos dos asuntos son enteramente incompatibles, son contradictorios, no se pueden mirar juntos. Usted no puede alcanzar la paz si está tomando la tierra. La ecuación completa de este proceso de paz fue tener una tierra para la paz, así que si Israel persiste en confiscar la tierra y en mantener y expandir los asentamientos, eso significa que Israel realmente no desea la paz. Ellos quieren tener la tierra a costa de la paz. Ahora, legalmente la tierra no pertenece a Israel y su tenencia no debe de ninguna manera ser predeterminada por Israel. Existen derechos palestinos sobre la tierra y todo el proceso de paz fue para terminar con la ocupación y devolverle a los palestinos la tierra. Así es que yo no creo que se pueda decir que Israel está negociando de buena fe y que realmente está comprometido con la paz y se continúa robando la tierra y mientras tanto manteniendo la apariencia a nivel verbal de que se busca la paz, mientras estén en realidad actuando para dificultar el proceso de
de paz, no va a haber progreso. A su modo de ver el proceso de paz, ¿qué papel están jugando Hamas y el yihad islámico en toda la situación para resolver el problema de palestinos e israelíes? Bueno, Hamas y Yihad Islámico son parte del espectro político de Palestina. Son organizaciones políticas legítimas en los términos de pluralismo democrático en la escena política, y es por eso que yo no justifico ningún intento de señalarlos a ellos como fundamentalistas, extremos o violentos. No, la cosa es que ellos no están de acuerdo con el proceso de paz y tienen completo derecho a tener su opinión, siempre y cuando la expresen en forma no violenta y que estén políticamente actuando en derecho. Yo pienso que de alguna manera ellos mantienen una posición purista y absolutista quizás sobre los derechos de los palestinos. Tal vez sea menos pragmática que los otros puntos de vista políticos, pero también constituyen una forma de recordarle a los palestinos y al mundo que este proceso de paz en sí mismo es un compromiso doloroso que impone nuevas leyes a una porción mayor de los palestinos. Así que yo no pienso que cause ningún daño recordarle a la gente que esta no es una situación ideal o una situación de absoluta justicia, y que al mismo tiempo hay palestinos que expresan sus opiniones libremente en la manera histórica en que lo ven los palestinos. De nuevo, como ya he dicho, es su opinión, son perfectamente libres de expresarla y avanzar políticamente. Y de nuevo, como ya he dicho, que sea la opinión de la mayoría la que se imponga, la que tome las decisiones. ¿Cuál es el motivo de esta ausencia de mujeres durante todo el proceso palestino y durante la administración, el cuerpo administrativo del Estado palestino? Bueno, en el escenario palestino y en la delegación palestina en un principio había más mujeres que en ninguna otra delegación. Sí, realmente en nuestra delegación había más mujeres que en ninguna otra. Había por lo menos 3 y en el comité de liderazgo éramos 2. Pero ahora que estamos viviendo este proceso de transición, usted verá que no hay mujeres en las negociaciones y que solo hay una mujer en asuntos sociales dentro de las autoridades nacionales. Y yo pienso que esta es verdaderamente una señal de alarma. Yo estoy seriamente preocupada al pensar que pudiera estar dándose una regresión, que ahora se están tratando asuntos complejos y cuando esto ocurre generalmente los hombres deciden tomarlos a su cargo porque la situación es muy precaria y entonces excluyen a la mujer. Así que depende de nosotras, depende de las mujeres ser incluidas, encontrar un espacio para ellas mismas y sobreponerse a la tal dominación masculina y la absoluta mayoría que ellos ostentan para las decisiones políticas y para otras decisiones. Y pienso que nosotras debemos trabajar también en el sistema legal para asegurarnos que las mujeres tengan iguales derechos, que la paridad sea la base del trabajo político y la no discriminación sea la regla que se siga. Doña Anán, ¿cuál es su opinión sobre las conversaciones que tuvieron en los últimos días los señores Rabin y Arafat en la frontera con Gaza? Para ser perfectamente honesta, yo soy escéptica acerca de esas reuniones. Para Israel son reuniones a alto nivel donde se plantean todos los lineamientos, pero la reunión en sí misma no es un fin ni un objetivo, es la sustancia de la reunión. ¿Cuáles son los temas, cuáles son las resoluciones y cuáles son los resultados de ellas? Las acciones como resultados de esas reuniones no es de ninguna manera una oportunidad para tomarse fotos y para dar la apariencia de que el proceso de paz se está moviendo cuando en realidad se está negando el proceso de paz. De modo que yo preferiría reuniones más serias entre delegaciones que estén especializadas en asuntos concretos de asentamientos, de tierras de Jerusalén y así sucesivamente con un claro enfoque político. Y si estas reuniones son capaces de proveer el enfoque político y los compromisos básicos que se necesitan, entonces son buenas. Yo las apoyaría. Pero si solo son para mantener las apariencias sin realmente proveer la sustancia que se necesita para alcanzar la paz, entonces realmente están siendo perjudiciales porque están creando expectativas falsas. De la reunión reciente entre Arafat y Rabin, yo diría que no he visto ese progreso dramático que aparentemente pudiera pensarse. He visto otra vez a Israel dejar a
a un lado los asuntos fundamentales para dilatar la verdadera sustancia del problema, imponiendo sus prioridades como seguridad y así sucesivamente en las conversaciones. Si hubiera un compromiso real con la paz, este se vería reflejado en acciones para detener la confiscación de la tierra, ya sea para el retiro de tropas o la expansión del territorio. El asunto es que particularmente alrededor de Jerusalén nosotros vemos una política general genuina del gobierno que está en contra de los objetivos y principios del proceso de paz. Así es que yo siempre estoy pidiendo que haya pasos concretos y prácticos y conversaciones y reuniones que sean productivas. Estoy pidiendo pruebas concretas de las negociaciones y de la buena fe. Yo realmente he dejado de escuchar los eslóganes y los clichés de los políticos. Queremos agradecer a la señora Nana Rawi la oportunidad que nos ha dado de resolver tantos interrogantes que se tienen en torno al proceso de paz y la visión que usted tiene sobre el problema palestino. Muchas gracias y a todos ustedes también muy gentil por haber estado con nosotros en este programa especial que estamos haciendo desde Jerusalén, Tierra Santa. Muchas gracias. CB Noticias presentó el anterior programa.